Vamos a iniciar entonces en este compartir pantalla. Hoy día, como les mencionaba ahí en su, ¿qué tal, Eduardo? En, es el desarrollo de la primera parte, pues básicamente de Photoshop. En ese caso, yo tengo el Photoshop 2020. La última clase que hicimos, pues fue acerca de de los juegos que hicimos parte de Monopoly. Ahí acabamos una parte básica, la parte básica de Corel, y nuevamente vamos a volver a ingresar después de estas clases básicas también de Photoshop. Ya ingresamos a la parte intermedia de Corel y la parte intermedia de Photoshop, pero ahí hacemos ya una unión de los dos, básicamente ya para poder ir armando proyectos en sí. Entonces, lo que estamos viendo o apreciando en este momento es justamente la interfaz que nos presenta Photoshop al momento de poder darle doble clic en su botón de acceso directo. En lo que nos dice ahí la versión en la que se está trabajando, ya es la versión 2020 en este caso, por más que en la actualización diga el año creado en el año 2019. Lo primero que podemos observar al momento que abrimos esa ventana de Photoshop es justamente una ventana que nos dice, nos da varias orientaciones. En ella aparece los documentos recientes, los documentos guardados, y también nos dice, ¿no?, las documentaciones que vamos a utilizar en esta primera parte. Nos muestra también en el lado derecho, en las pestañas, diciéndonos si es que nosotros vamos a poder utilizar esta página de Photoshop como un detalle para poder ver como nuevo, como fotos, como impresión, ¿no? Y eso, ¿dónde aparece, profesor? Porque no lo veo, porque eso es lo que usted está mencionando, pero no lo veo. Esa es la ventana prácticamente cuando nosotros ingresamos al Photoshop. Nos aparece la ventana de inicio y nos aparece la ventana de crear nuevo archivo, o también la ventana de poder abrir directamente un archivo. Yo voy a iniciar primero por la parte de crear un nuevo archivo, porque es la parte, como vuelvo a repetir, la parte básica, la parte fundamental, es aquello que me dice, pues no, oye Jorge, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cómo es lo que estás trabajando? ¿O qué es lo que vas a desarrollar dentro de esa hoja de trabajo de tu área, de tu ventana? Entonces, Photoshop me dice que yo puedo trabajar con algunas páginas ya abiertas, que son las que aparecen aquí porque son a medida. Ya a medida quiere decir que la última versión que yo dejé es la última que yo puedo utilizar, o que de repente si yo tengo una copia por internet y la quiero pegar, le digo simplemente a medida. Ya vamos a hacer un ejercicio también de ello para poder entender. ¿Ya? También me dice, pues, cuáles son algunas opciones que se han guardado. En este caso yo no he podido guardar ninguna, solamente tengo las recientes, pero a partir de acá hay una línea que me dice, pues, que a partir de ello yo voy a poder escoger cuál es la ventana más esencial, la más prudente, la más adecuada para poder trabajar una imagen dentro del Photoshop. En este caso me dice que yo puedo trabajar con fotos, y al darle clic al fotos, la ventana de donde tengo justamente las herramientas guardadas me dice que vienen todas definidas en resoluciones diferentes. Por ejemplo, me dice, acá tú puedes trabajar la fotografía ya en un tamaño de 16 por 12 centímetros, pero con una resolución de 118. Al hablar de Photoshop, prácticamente vamos a hablar siempre de tres pasos fundamentales. Uno de ellos va a ser el tamaño que nos mencione Photoshop va a ser muy importantísimo en cada proceso que vamos a trabajar. Pero aparte de poder darle en el tamaño, también vamos a poder nosotros ir descubriendo justamente lo que dice acá al costado. ¿Qué es lo que dice? Dice 118, 118 ppsm, ¿no? Que significa puntos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, quiere decir que en este caso hay una fotografía la cual yo puedo ver por el tamaño pesa 16 por 12 y su resolución dice en 118. Cuando nosotros escuchamos la palabra DPI o PPI,
significa DPI, significa diferencia punto por pulgadas. Y PPP o puntos por pulgadas, PPP puntos por pulgadas, también se diferencia en cuanto a la resolución de la captura de la imagen y también la captura, o más que la captura, es el tipo de salida que va a repercutir al momento de la impresión. Y es ahí donde debemos tener nosotros muy en cuenta cuáles son esos pasos que vamos a elegir para poder trabajar en esta plataforma de Photoshop. ¿Ya? Entonces, me dice que acá Profesor, dice una consulta. ¿Qué es el Photoshop CS6? el Photoshop P. C de casa S6. Ah, este acá, PSM, o cuál. No. O sea, yo quería descargar Photoshop y encontré que decía Photoshop C de casa S6. ¿Qué es ese código? P, S y No, 6. C de casa. C de casa S6. Ah, CS6. Sí. Ya. Los Photoshop mayormente están catalogados por versiones. Entonces, cuando uno va a veces a poder ver, dice, no, yo tengo una versión de Photoshop, dice, ¿no? Y vamos a suponer, yo le pongo solamente CS, ¿no? Y dentro de las versiones del CS, me dice que yo tengo diferentes versiones. Por ejemplo, esta es la versión CS2. Vamos a ver, buscar ahí, CS2. Me dice, mire, esta es versión CS2. La versión CS4, vamos a ponerlo por ahí, y me dice que la versión CS4 tiene ese tipo de ventana. ¿Ya? Dice CS4. ¿Ya? Después tú me dices que tiene la versión CS6, entonces me dice que la versión del Photoshop es Adobe Photoshop CS6. Cada una de las siglas contenidas en la parte de atrás siempre me van a decir los tipos de versiones que nosotros tenemos, en este caso, de cada programa de Photoshop. En este caso, por ejemplo, el que yo tengo, dice Adobe Photoshop 2020, pero cuando yo lo busco, entonces yo lo busco como Photoshop CC, ¿ya? Y me dice automáticamente que puede ser la versión de Photoshop CC, pero 2020. Entonces me sale con este tipo de características. En realidad, igual que el CorelDRAW, igual que el Illustrator, todos los programas en realidad son lo mismo, pero mientras que la versión vaya actualizándose, entonces ahí va cambiando, de repente puede ser que tenga un filtro de más, tenga algunas características un poco más potentes, pero todo lo básico, por eso es que yo siempre explico la parte básica, o sea, lo tiene prácticamente todo y cada uno de los programas que no lo tiene. Y si en algún momento, por ejemplo, tú me dices, no, profesor, yo me he instalado el CS6. Ah, ya, si tiene el CS6 no hay problema porque en esa versión del CS6 vamos a encontrar las cajas de herramientas, vamos a encontrar las paletas, los canales y todo lo que vamos a ver durante todas estas clases que yo voy a dictar. O sea, van a tener todos estos tipos de Photoshop, todos estos tipos de ventanas, la van a tener. Y si no las tienen, me dicen, profesor, yo la estaba buscando, no la tiene porque debe estar escondidito por ahí y vamos a ir averiguando justamente por dónde es que están. Y si no, bueno, pues actualizaremos nuestro Photoshop en una versión siempre actual. El único detalle está en que cada vez que actualizamos un Photoshop, primero nos pide algunas características propias del programa, ¿no? Nos dice que tiene que tener como mínimo 64 bits y que, por ejemplo, el Photoshop 2020 me estaba pidiendo que debe tener mínimo el Windows 10. Entonces, hay algunos programas que todavía corren en el Windows 7 y todo eso, ¿no? A medida que Profesor, nosotros... una consulta. ¿Y qué Dime. diferencia hay entre el CS6 y el 2020? Bueno, mira, no tengo en este momento el CS6, pero por ejemplo, una de las características básicas, ¿ya? Este es el CS6. Una de las características básicas que tienen estos programas es que mayormente todos ellos estaban trabajando de una parte un poco más grisácea, ¿ya? Y la que tenemos nosotros a ver, vamos a ponerle acá, abrir un programa cualquiera, ¿ya? Y el fondo ha cambiado en alguna manera y también la ubicación de algunas herramientas casi ha sido variante, ¿no? Pero
en realidad, como te voy a repetir, o sea, no hay mucha la diferencia. Mira, esta es mi pantalla del CS 2020, ¿ya? Y cuando lo voy a comparar con el Photoshop CS6, es casi lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Todas las herramientas que tiene acá la va a tener la actual. Entonces, es solamente el mejoramiento de la versión en algunos casos y entre una y que otra herramienta que puede ser más novedosas, más actual y que de repente, a ver, yo les voy a mostrar ahorita todas las herramientas que tiene el 2020, pero ustedes ahí en el proceso me dicen, no, profesor, esas no las tengo. Esas herramientas no aparecen dentro de mi caja. Entonces ahí yo le diré, bueno, en la caja anterior están en este lugar, están en este sitio, o algunas pues no han mejorado, ¿no? Han ido cambiando. Pero eso lo vamos viendo en el camino porque, como te voy a repetir, todos los Photoshop tienen en un 85-90% son lo mismo. No hay mucha diferencia ahí. Sí. Bueno, si encontramos ahí algún otro, me pasan la voz de todas maneras. ¿Ya? Habíamos comentado aquí que al poder crear nuevo, de repente esta es una de las opciones, por ejemplo, que no puede tener el CS6. Tú lo abres y directamente te lleva al archivo y te dice archivo abrir. Y de repente en esta característica no lo tiene, no tiene esta ventana quizás, ¿no? ¿Y por qué no tiene esta ventana? Porque, vuelvo a repetir, estas son ventanas un poquito más actualizadas de acuerdo a la versión que tiene el programa. Ahora, el poder ver, buscar dónde están, yo pienso que al momento de poder darle en esta ventana que está acá, en esta ventana donde están los tamaños, la resolución y todo ello, es prácticamente lo que nosotros debemos darlo para poder activar una ventana nueva. Porque aquí me especifica, por ejemplo, por pestañas. Es lo que yo le decía, ¿no? Si yo me voy a una foto, automáticamente me dice, ¿no? Ah, ya tengo plantillas para foto. Me da las plantillas, me da las alternativas. Me dice acá 2 por 3 pulgadas, 300 puntos por pulgadas de resolución. Me dice 4 por 6 pulgadas, 5 por 7 pulgadas. O sea, prácticamente ya me está dando una plantilla precreada. Si yo le digo voy a imprimir, entonces me va a dar directamente el tamaño A4, el tamaño carta, el tamaño legal, el tamaño tabloide, un A6, un A5. ¿Por qué? Porque justamente esas medidas ya son predeterminadas. Entonces, como son predeterminadas y saben que uno constantemente va a trabajar con cualquiera de ellas, entonces los da como plantilla. Pero si en nuestro Photoshop prácticamente nos sale que nosotros debemos darle todos los datos, todas las nomenclaturas, o sea, igual, por eso decían, no hay mucha complicación. Lo que sí debemos tener bastante presente, mucho debemos tener en cuenta es cuando nosotros aplicamos, por decir acá el tamaño, yo estoy acá en impresión y me dicen, no, vas a trabajar con carta, 8.5 pulgadas, con legal, ¿ah? Con tabloide, miren cómo van cambiando las medidas. Con A4, miren cómo va cambiando los tamaños, las medidas. Y es más, si yo regreso nuevamente a legal, me habla de pulgadas, ¿no? Y yo lo puedo cambiar a centímetros. Cuando yo voy acá de frente a A4, me dice 210 milímetros. Ya no estaba en los centímetros que yo lo había dejado. Entonces, yo puedo definir un tamaño A5, ya está. Pero debo ver cuánto me está dando en las unidades de medida, que en este caso me está hablando de milímetros, porque también si es que yo quisiera le puedo decir, pues, oye, transfórmalo a centímetros para poder entender mejor y lo puedo cambiar. Las orientaciones siempre nos van a ayudar en todo sentido, si es que es vertical, si es que es apaisada o echada o horizontal, ¿sí? Esos son los puntos básicos que tiene casi todos los programas. Lo único que sí, en Photoshop, algo que yo voy a tener que siempre repetir, pero con la idea de que tú puedas entender y puedas aplicar, es acerca de los puntos por pulgadas o los tipos de resolución que llegan directamente a un computador. Porque a veces yo me puedo bajar un programa cualquiera, una imagen cualquiera, pero si no sé que esa imagen es en alta resolución o por lo menos es de buena resolución, entonces va a salir bien en mi trabajo, en mi impreso, en mi acabado. Pero si yo voy a elegir una imagen al azar y el tamaño no es lo aparente, al momento de poder yo abrir mi archivo, visualizarlo, verlo, imprimirlo, porque la característica de nosotros es imprimirlo.
y va a salir una calamidad menos de lo que nosotros habíamos programado. Entonces es importante conocer acerca de la resolución de nuestro trabajo. Así que yo prefiero que en la mayoría de trabajos que vayan a realizar conmigo, tal cual como hablábamos nosotros en el curso de CorelDRAW, la base que vamos a trabajar nosotros siempre, muchos de nuestros programas va a ser una base de 300. Profesor, pero yo he visto que algunos lo colocan 72, 76, 96, 150. ¿A qué se debe ese tipo de cambios? Los tipos de cambios en cuanto a la resolución de una hoja nueva para poder trabajar es que simplemente ese tipo de resolución va a mantener los algoritmos necesarios para que se puedan, uno, visualizar y se puedan imprimir. Ejemplo, si yo tuviera acá y le dijera, pues no voy a trabajar con una resolución en base a 72 y estoy haciendo en base a 72 y estoy haciendo un tríptico o estoy haciendo un folder, pues básicamente ya lo estoy limitando a un tipo y estilo y un tipo de tamaño de resolución. Y obviamente que si yo lograra ampliarlo, estirarlo, ese archivo, pues ya voy a tener dificultades porque 76 no es lo adecuado. Entonces, ¿cuál es lo adecuado, profesor? Cuando yo tengo una base en la que voy a trabajar, siempre es necesario aplicarle como un mínimo, porque es la palabra básica, como un mínimo de 300. Entonces la pregunta del profesor, o sea que existen más tipos de resolución. Claro que los hay, pero una cosa es la resolución de ingreso o lo que nosotros llamamos la resolución de captura, ¿ya? Y otra cosa es la resolución de salida, ¿ya? La resolución de ingreso. ¿Ya? La resolución de ingreso en Photoshop nos piden a nosotros que debemos tener siempre en cuenta ese tamaño de archivo, ese tamaño de la configuración al momento de ingresar. ¿Y por qué una cosa es la resolución de ingreso y otra es la resolución de salida para impresión? La resolución para impresión tiene que ver mucho de acuerdo al tipo, estilo de trabajo que uno desea hacer. Si mi página va a ser, mi archivo que yo estoy haciendo, sea un flyer, un tríptico, un díptico, un programa, lo que yo estoy haciendo, y es pues prácticamente para poder enfocarlo bajo un sistema de web, pues lo que tiene que hacer es que sea algo mínimo, que sea muy bonito diseño, pero que al momento de enviarlo lo podemos enviar pues como con un acceso que pueda pesar menos el archivo. Si es para impresión, en este caso OPSE, yo recomiendo que tomar en cuenta pues que tiene que ser como una resolución mínima de 300. Y obviamente si es que mi impresión es digital, si mi impresión es flexográfico, pues debo tener a veces mucho más cuidado porque esos detalles nos llevan a nosotros ver cómo ha sido trabajada esa imagen. Bueno, acá me da entonces los tamaños, las medidas, me dice 300 resolución, si son píxeles por centímetro o son píxeles por pulgada, ya, ahí entonces yo lo defino. También le puedo decir que debo tener una hoja en RGB. En este caso, como estamos iniciando, yo de frente lo ingreso como una hoja en RGB, pero si nosotros vamos a trabajar un archivo que va a ser netamente para trabajar en CMYK o impresión para OPS que le llamo yo, debemos de tener presente siempre que debe tener como mínimo 300 y que las imágenes que llegan ahí deben tratarse de la mejor manera posible. Me pide acá que debo colocarle yo una hoja en blanco o negro o le puedo cambiar algún otro color. En este caso trabajo directamente con blanco para poder darle crear. Antes de poder darle crear, también les puedo hacer una indicación que así como aparecen las plantillas para foto, también me aparecen las plantillas para impresión, empezando de la 3, legal, tabloide, A4, B5, B6, A3, A5, A4, ¿no? Entonces, ¿hay más? Sí, hay otros más, algunos. Bueno, aparte de lo que nos muestran unas plantillas ahí para poder trabajar, también tenemos nosotros las plantillas
las plantillas para poder hacer algún arte, alguna ilustración, que si bien es cierto, el mouse no ayuda para poder hacer diseño, en algunos lugares, en algunas plataformas, utilizan pues lo que es un tablero digital, un tablero de mano o un tablero Wacom, que es prácticamente un profesional y que va conectado directamente a nuestro Photoshop y desde ahí nosotros podemos arreglarlo, modificarlo, cambiarlo, ¿verdad? Pero son algunas pocas las veces que se hacen ilustración, pero sin embargo yo quiero que ustedes vean, denoten y se metan esto a la cabeza. Cuando yo hablo de arte e ilustración, miren lo que aparece acá, 300 ppp, 300 puntos por pulgadas. Y acá, 300 ppp, 300 ppp, 300 ppp, 300 ppp. Lo que quiere decir que en este tipo de archivo, en este tipo de trabajo que vamos a hacer en la hoja, porque la configuración viene desde la hoja, no es que yo agarro configuro desde adentro, el medio, no, es desde la hoja. Ya le digo que la hoja tenga pues no un tamaño y un peso establecido. Ya, por más que la persona quiera ir colocando, necesitamos nosotros un definido. Pero miren lo que pasa cuando yo le digo, oye, ¿y no tienes plantillas para web? Porque Photoshop también es mundialmente conocido para poder hacer trabajo bajo la web. Sin embargo, ahí es donde incido. Miren lo que dice acá. Los tamaños pueden variar, porque los tamaños pueden venir en píxeles. Los tamaños pueden variar, pero lo que no debe variar, y dice, miren, 72 puntos por pulgadas. 72 puntos por pulgadas y así, cada uno de ellos. Lo que me deja a mí decir es que yo no voy a trabajar usualmente para web, me gustaría, es una línea muy bonita para la cual, pero en este caso mi línea es enseñarles netamente directo el CorelDRAW y el Photoshop, ¿verdad? Pero yo no enviaría muchas imágenes para web. Los utilizo, sí los utilizo, pero no lo enviaría. Pero sí les voy a mostrar también cómo trabajar imágenes para web. Y acá me dice para móvil, si es que mi diseño va a ir directamente a alguna tablet, a un celular, entonces ahí me dice ya los tamaños, los modelos, y si es que hay alguna marca auspiciadora que está por ahí, pum, va a aparecer, ¿verdad? Y también me da lo último que dice no para poder grabar o poder hacer secuencias de video, ¿verdad? Película y video. Bueno, para irnos un poco más a nuestro tema, porque ya los aburrí un poco con la parte esencial, que es la parte teórica. Acá sigo con la parte teórica, pero de frente me voy a ir a la parte de imprimir. Como ustedes ya conocen hasta por gusto el tamaño 4, les voy a dar el gusto de poder seguir trabajando. Y le digo tamaño 4, de frente me dice a la mano derecha, 21 centímetros de largo, ya 29.7 de forma vertical y le doy un clic, crear. Y esto es lo que nos aparece en nuestra primera ventana de Photoshop. Acabamos de darle nuestro primer enlace para poder crear un elemento llamado primera página en Photoshop. Muy bien, cuando nosotros visualizamos automáticamente esa ventana o esa página ahí en Photoshop, antes de poder dar inicio a los efectos, a los cambios que pueda tener una imagen, lo primero que yo hago cada vez que tengo un archivo así de estos, lo selecciono, si lo llevo acá arriba se amplía, lo ven, se amplía en todo, pero si lo bajo de acá de la pestaña, aquí lo bajo. Ya lo voy a tener justamente ahí a la mano para poder llevármelo y manipularlo. Lo que sí, aparece en el lado izquierdo es toda una caja de herramientas, escuchen bien, es una caja de herramientas con las que vamos a poder nosotros a mejorar, a retocar, a igualdar, todo aquello que podamos nosotros ir trabajando. A ver, entonces lo que está en la parte superior es la barra de título, ya lo que está arriba es la barra de título. Lo que aparece aquí debajo se llama la barra de propiedades, ya. Barra de título arriba, barra de propiedades aquí debajo, ya. En esta barra de título siempre se va a colocar, si es que nosotros tuviéramos un nombre a este archivo, automáticamente se aparece ese nombre en ese archivo, ¿verdad? ¿Y cómo se aparece? Cuando yo le digo pues archivo, yo le pongo acá guardar, y al momento de guardarlo,
ya, que es muy bueno, me dice, ¿usted dónde lo quiere guardar? ¿En la nube o prefiere guardarlo en el ordenador? Yo le voy a dar clic aquí en el ordenador para poder guardar mi archivo y me lleva automáticamente a una ventana donde es ese lugar donde yo voy a guardarlo. Entonces ahí vamos a colocarlo aquí en el escritorio. Le voy a decir, a ver, ejemplo. Ahí está, ejemplo, estoy en el escritorio y le digo simplemente guardar aplicando el enter o viniendo en la, a ver, guardar, ya está. Y en este caso, mi archivo ya tiene nombre, se llama ejemplo, y voy a trabajar justamente en esta parte de este recuadro. Ya está. A un costado, en el lado izquierdo, aparece justamente lo que es la ventana con la caja de herramientas. Esta es la caja de herramientas. ¿Ya? Que es muy similar, de repente, no familiarizando nosotros, es muy similar a lo que tenemos nosotros con con el software de CorelDRAW, ¿verdad? Porque tiene algunas herramientas que también son similares. Por ejemplo, yo ahí veo una lupita, es lo mismo que en el otro lado, ¿no? Yo veo un texto, pero en cambio acá está con T y allá en el otro programa, o sea, en el programa de CorelDRAW aparece pues como una letra A. Entonces, ahí es donde le decía que de repente empiezan a surgir entre uno y otro cambio, ¿no? Pero las demás herramientas nosotros las tenemos justamente para poder desarrollar la clase del día de hoy. Bien, entonces, a ver si es que ahí hay alguna consulta, alguna pregunta para proseguir. ¿Ninguna pregunta? Profesor, buenas tardes. Una consulta. Dime. No tengo yo el Photoshop. ¿Usted lo va a enviar o tendré que, bueno, conseguirlo? Porque creo que ya no se puede descargar si ya uno ha utilizado una versión gratuita, ¿verdad? Claro, si ya utilizaste una versión gratuita, no lo vas a poder instalar. Pero en este caso, me avisan, yo les envío el Photoshop. Lo único que sí les digo es que demora un poquito. Lo otro que siempre pide es que tengan el Windows 10, porque si no, no instala. Y al momento de instalar es pero totalmente fácil. A todo le dice siguiente, siguiente, siguiente y se instala rápidamente. Es muy bueno. Pero me avisan, si no, para poderlos enviar a su correo. Tiene que ser a un correo porque es bastante pesadito, ¿ya? Pesadito simplemente para moverlo y para cargarlo, pero después, igual que mi laptop, se puede trabajar de la mejor manera. Ya, me avisan. ¿Ya? No creo. Ya, profesor, gracias. Ya, eso acá es lo que yo les he enviado a ustedes, esto es lo que les he enviado para poder trabajar la interfase de Photoshop, esto es lo primero que les va saliendo, ¿ya? Y esto es lo que vamos a ir justamente empezando a trabajar, ¿ya? A ver, acá estoy trabajando imagen, tamaño de imagen, todas las paneles, ¿ya? Ujú. Aquí es donde justamente debo llegar en este momento, donde aparece la barra del menú, la barra de las opciones. Y no les he enseñado justamente la barra de, en este caso, las pequeñas ventanas flotantes que nos ayuden en este caso a que este Photoshop pueda trabajar en todo su esplendor. Acá menciona una parte que dice capas, canales, trazados, historia, y todo ello lo vamos a encontrar nosotros aquí en donde veamos este clic en la pestaña de ventana. Le aplicamos en ventana y nos va a aparecer arriba la organización del trabajo. Organización, miren, yo le pongo segmentar en vertical y plum se cambia. Ventana, organizar. Segmentar en horizontal y automáticamente se queda ahí. O sea, los cuadritos que se veía ya no se ven. Ventana,
vista, ¿verdad? Yo me voy acá a ventana, organizar, y le puedo decir cualquier tipo de, en este caso de formas, como quisiera que se vea. Otra cosa es, mi espacio de trabajo es tener justamente las herramientas básicas. Luego me dice, no, si es que nosotros quisiéramos activar alguna ventana para poder hacer algunos ajustes, algunos cambios, aquí tenemos todas las ventanas para poder trabajar, y entre ellas justamente le digo que aparece con un check la ventana de capas. Le voy a dar un check a ventana de capas y automáticamente la ventana de capas se ha desaparecido, ¿no? Se ha desaparecido. Yo le digo ventana y nuevamente le digo capas, y ahí listo. Ya tengo entonces mi hoja de Photoshop. Ya tengo mi hoja de Photoshop. Lo primero que me dicen es primero las herramientas básicas, y luego de las herramientas básicas con ejercicios vamos viendo el manejo de esas herramientas básicas. ¿Ya? Aquí a un costado tenemos justamente la caja de herramientas, ¿ya? Y esta caja de herramientas tiene muchos símbolos, muchos iconos que nos van a ayudar a nosotros a hacer esa mejora. Por ejemplo, empezamos por las 6 primeras. Las 6 primeras herramientas que tenemos en la parte superior nos dicen que todas estas son herramientas para edición. Pero cuando dice herramientas para edición, quiere decir que en alguna de ellas se le va a poder hacer cambios, se le va a poder modificar, porque hay iconos en este lado que nos dicen que podríamos utilizarlos. Vamos a utilizar algunos de estos iconos, ¿ya? En la primera parte me dice, oye, tú eres una herramienta marco rectangular, y veo ahí la figura y dice, una iglesia, puedo utilizarlo. Le digo, selección, aquí, ya está seleccionado. Entonces quiere decir que estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, estas 6 primeras herramientas, estas 6 solamente son para seleccionar. A ver, selecciona ahí. Sí, tiene razón. Se borró justo la selección que estaba debajo. Pero dentro de esa misma selección hay una herramienta que se llama elipse, objeto elipse. Selecciono y lo ven, ahora se ha seleccionado el círculo, y el cuadrado que estaba detrás o el rectángulo que estaba detrás, bueno, se ha ido, se ha desaparecido, ¿verdad? Entonces, todas estas herramientas son las herramientas de selección. La primera es la herramienta mover, porque dándole un clic a un objeto, él lo puede mover hasta donde él desee, ¿ya? Luego tenemos las herramientas marco rectangular, marco elíptico. Con ellos dos vamos a poder hacer muchas cosas de selección, así como este círculo que he creado, esta herramienta lazo también. Pero yo creo que para poder ir entendiendo cada uno de los procesos de esa herramienta, vámonos de frente a la tarea o al trabajo en grupo, ¿no? Yo voy a decir, a ver acá, vamos a buscar. Tenemos esas imágenes, yo tengo algunas imágenes para trabajar, pero en este caso yo voy a pedir una imagen de acá, ¿ya? Una imagen por Dumbo. Yo tengo acá una imagen que coloco y automáticamente dice Dumbo, ¿ya? Al darle un clic en alguno de las imágenes, por ejemplo acá, me llama más la atención porque el resto está un poco trético, aburrido y no lo sé, le voy a dar clic aquí, ¿ya? Me dice que esta es una hermosa imagen que tiene 1620 de píxeles por 800. Aquí es donde me está hablando del tamaño, de ese píxel. Yo le digo clic derecho y le digo guardar imagen como, ¿ya? Porque voy a guardarlo para poder abrirlo en nuestro programa. En este caso, lo voy a poner aquí en el escritorio, se llama Dumbo 1 1620 por 800. Le voy a decir guardar,
¿ya? Y aquí está guardándose ese archivo de Photoshop en este caso. Voy a irme acá a la ventana, ¿ya? Voy a irme a la ventana y aquí voy a abrirlo. Voy a cerrar acá capa, ya voy a cerrar capa, ya lo cerré. Archivo abrir. Voy a abrir, ¿dónde está? Aquí está el archivo de Dumbo, le digo abrir. No quiero gestionar el color y ya está. ¿Ya? Ahora, a la pregunta está, cuando yo tengo un archivo, escuchen bien, yo tengo un archivo abierto, una imagen, en este caso lo he abierto de Photoshop, esa imagen prácticamente es una imagen que yo tengo, que me lo he bajado del internet, es una imagen que ya estaba grabada. ¿Cómo debo definir esa imagen? Para poder tener una visión un poco más amplia, de esta caja de herramientas vamos a utilizar para cada uno de los detalles, pero si yo tengo que ver un poco más allá del pedido, por ejemplo, el pedido es, profesor, ¿y qué tamaño es imagen? Porque no lo veo. Me voy aquí a imagen y busco el tamaño de la imagen. Clic. ¿Ya? Tamaño de imagen, de nuevo, me voy a imagen y me voy de frente al tamaño de la imagen. Y lo primero que me sale ahí, una pequeña ventana designándome el tamaño de la imagen y me lo demuestra con aspectos un poco mayores, ¿no? Porque me dice acá, tamaño de la imagen 3.71 megabytes. Me dice la anchura quiere decir de este lado hasta este lado, tiene 57 milímetros. ¿Ya? Y la altura que tiene es de 28 centímetros, ¿verdad? 57 centímetros y 28.7 centímetros. Lo que me está diciendo que el tamaño de la imagen es bastante grande, es bastante asequible, que se puede trabajar. Entonces, eso es lo primero que yo observo al momento que voy a abrir una imagen. ¿Ya? Es lo primero. Primero verlo su tamaño, el tamaño del archivo, porque yo lo voy a utilizar en diferentes formas, diferentes facetas. Entonces, es lo primero que yo debo averiguar de mi imagen. Es lo primero. Una vez que ya vi cuál es el tamaño de la imagen, ¿ya? Le voy a dar acá, cancelar, y lo primero que veo es que aquí, en esta caja, como les mencioné, yo voy a empezar a utilizar estas 6 herramientas que aparecen ahí, pero lo voy a utilizar justamente con esta imagen que tengo acá a la mano, es una imagen propuesta, ya, acá tengo mi página que está en blanco, la que había creado, o sea que una cosa es tener una página en blanco y muy diferente es tener un archivo abierto en este caso y es el que vamos a trabajar, el archivo abierto, ¿no? Ya, tengo entonces esta imagen. La primera herramienta que me muestra es la que está a su lado derecho, ya, que dice herramienta selección, ¿verdad? Y dentro de ella tenemos herramienta marco rectangular y herramienta marco elíptico. ¿Qué es lo que sucede con una herramienta marco rectangular? Bueno, como yo le di clic acá y me voy a marco rectangular, al poder hacer una selección en mi área, que en este caso es de mi elefantito, ¿verdad? Ahí aparece que yo lo he seleccionado, lo he marcado, lo he definido, haciéndole ese pequeño rectángulo a esa imagen. Una vez que yo lo he seleccionado, porque para eso se llama, todas esas herramientas son herramientas de selección, todas las 6 primeras que están arriba. Una vez que está seleccionado, por ejemplo, si yo lo cogiera con el mouse, con la herramienta mover, miren cómo es como si se estuviera recortando esa imagen. Entonces, solamente porque yo lo he seleccionado esa imagen, se ha movido, se ha podido recortar en el área que justamente yo le había dado. Entonces, tenemos unas 2 herramientas muy potentes ahí. La primera, la herramienta de marco rectangular o la parte cuadrada que yo le llamo, ¿verdad? Y también dentro aparece la herramienta marco elíptico.
¿ya? A ver, para que esto pueda regresar a su lugar, para que pueda volver a hacer nuevamente, yo le digo control Z y vuelve a su parte normal, ¿verdad? Ahora, si yo selecciono con la herramienta elipse, ya le doy un clic ahí, se borró, ¿lo vieron? Se borró. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una selección en forma circular o elíptico, ¿ya? Y al momento de poder hacer esa selección, también se ha seleccionado de forma circular. Entonces tenemos ahí dos momentos. Nosotros podemos seleccionar en forma de cuadrado, podemos seleccionar en forma de círculo, pero la idea está que ambos son selección. Pero ¿qué contamos con esa selección? Que si yo voy con la herramienta mover y muevo la cabecita de Dumbo, o sea, me la puedo llevar. Es más, aquí me la puedo llevar a otro lugar, pero si la llevo a otra hoja, en este caso esta es una hoja nueva, una hoja limpia, de la que ya yo tengo, lo selecciono, lo arrastro y lo llevo, pues prácticamente ya tengo una carita de un Dumbo muy pequeño acá al fondo y que lo hemos podido sacar, ¿verdad? Ahora, selecciono aquí. Si no quiero que se vea hueco, le digo control Z, ¿ya? Para que retorne a su lugar. Y retorna pues a su lugar donde estaba justamente ese elemento. Entonces tenemos dos detalles, ¿no? Clic acá afuera, perdón, con esto. Clic acá afuera. Tenemos uno de ellos, justamente es la parte rectangular, que ya les expliqué, si lo selecciono sin forma rectangular, con mover, yo me lo llevo al otro lado y lógicamente que vamos a poder tener una copia, ¿sí? Pero así como hay la herramienta marco rectangular, marco elíptico, estas dos herramientas no es que no quiera mencionarlo, sino que son muy delgaditas para poder desarrollarlo bajo este tutorial. Entonces, cuando bajo, debajo de la herramienta mover, puedo encontrarme que hay tres herramientas también que dicen, uno, lazo, herramienta lazo poligonal, y me dice lazo magnético. Entonces, cuando viene mi inquietud, porque justamente es la parte no investigativa de nosotros, ¿no? Viene la inquietud y digo, ¿qué significará lazo? ¿Y qué significará lazo magnético y lazo poligonal, ¿verdad? Entonces, a esa parte que me llama mucho la atención, voy a acercarme un poco más aquí. Yo le doy clic aquí a mi ventana de mi hoja, y me acerco para ver, un poco más acá, qué cosa es lo que voy a sacar de este lado. A ver, ¿qué es lo que voy a sacar? En principio, sincero, me gusta el Dumbo, ¿verdad? Me gusta todo el Dumbo, todas sus orejitas, su forma. Entonces, ya no voy a utilizar todo el rectángulo, no voy a utilizar todo el circular, porque en este caso yo quiero quiero jalarlo solamente al Dumbo que está ahí. Entonces lo que hago es, acá dice que la primera es un lazo, aunque ahí me dice que es como una soguía cuando uno iba, pues no, como el llanero solitario detrás de las reses, ¡hija! Va llevando, ¿no? Y va, landa su lazo. Y entonces el lazo, miren, bien, todavía aparece con su forma y me dice, miren, el lazo de manera manual selecciona, porque eso es lo que aparece ahí en líneas punteadas, selecciona en el lugar, en el área en el que tú deseas hacerlo, eso lo hace el lazo. Muy bien, entonces yo le doy clic al lazo y empiezo a trabajarlo por aquí. Y, oye, vete, ya está. Y empiezo a trabajarlo. Miren, 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 miren mi pulso, cómo va. Y está. Oiga, yo que sí no tengo buen pulso. Y una vez que ya tengo todo el contorneado, hoy se me pasó por arriba. Ahora se me va a pasar hasta abajo. Selecciono, sigo hasta llegar al terminar. Una vez que ya he llegado al terminar, miren cómo aparece justamente toda esa selección, pero esa selección aparece en todo el contorno
en todo el contorno prácticamente de ese pequeño elefantito, ¿verdad? No está el fondo que está al costado, el rojo, el verde, no. Pero si yo nuevamente me voy con la herramienta mover y lo jalo, lo llevo hacia hacia mi otra hoja, pues yo puedo ver que solamente me he llevado, pues, puras, elementos, me estoy llevando solamente por partes, ¿verdad? Acá circular, acá rectángulo y acá prácticamente todo lo que es el contorno. ¿Lo ven? Todo el contorno. Voy a decirle que me acerco un poco más, por si acaso, para poder acercarnos nosotros en el Photoshop, es bueno utilizar muchos comandos cortos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a acelerar nuestro proceso. Si esperamos que todo lo haga con el mouse, vamos a demorar. Una forma de acelerar es trabajar con las dos manos de manera muy proporcional. Ahora, de lo que yo he sacado, en este caso, es solamente el contorno de ese pequeño elefante. Pero si yo empiezo a revisarlo muy definidamente, muy detalladamente, al momento de poder ver la parte del elefante, le digo, oye, ¿y por qué se ha llevado acá esa línea o esa franja de color azul? En la oreja también se ha llevado otras partes. Oye, como que no debería ser, porque ese programa debería ser muy completo, pero no lo ha podido interpretar, sacar el profesor. Vamos a darle un clic aquí, le voy a decir control D para que se deseleccione todo eso y ahí está como nuevo. Nuevamente, al momento de poder decir, yo quiero que ese Dumbo salga bien, no por partes, porque uno no quisiera que se vea todo por partes, ¿verdad? Voy a irme a la otra herramienta, en este caso me voy a la herramienta que dice herramienta lazo poligonal, le doy un clic y al momento de acercarme veo que mi herramienta es líneas. Cada vez que yo voy acercándome a un elemento, y miren cómo siguiendo una línea muy paralela, solo que hay un pequeño detalle. Todo el elemento que yo estoy trabajando se forma, pero se forma de forma diagonal, o sea, es una línea a la que hay que seguir, en todo este proceso es a una línea. Y vamos a ver, aquí está. Ya estoy casi para llegar al final. Y tarán, ya se ha seleccionado justamente con la segunda herramienta, con esa herramienta que dice lazo poligonal, ¿ya? Con ese lazo poligonal acabo de nuevamente hacerlo un poco más, podríamos llamarlo detallado, más preciso, pero no me voy a quedar contento hasta que no me vaya la herramienta a mover, lo seleccione, me lo llevo a un costado y acá, a ver, acá hay una guerra de Dumbos. ¿Por qué hay una guerra de Dumbos? Porque este dice yo llegué segundo, él le acaba de decir no, yo llegué primero, pero lo que a nosotros nos interesa, así sincero, a nosotros no nos interesa la guerra de los Dumbos. Lo que nos interesa es porque acá en el hociquito no se pudo cortar, ¿no? Cuando voy a ver acá al otro, mira, en este lado del hociquito sí se pudo cortar. Ahora, ¿qué es lo que pasó ahí? De repente la herramienta que estábamos usando no eran las herramientas adecuadas, pues, y como que nos hace falta un poquito de precisión. Pero si mientras que vamos avanzando, ahí ya vamos viendo que tenemos ya 3 Dumbos, ¿verdad? Seleccionamos entonces, vamos a cerrar aquí un poquito más, ya le damos a clic aquí, vamos a dar un clic fuera y me voy a ir a la tercera herramienta que dice herramienta de lazo magnético. Cuando le doy un clic al lazo magnético, acá nuevamente todo está feliz y contento, le doy un clic, ¿ya? Pero, ¿y por qué le doy un clic? Porque lo que voy a hacer es agarrar desde este lado y darle simplemente un clic, uno, y luego voy dejando como si estuviera dibujando por todo su alrededor, ¿ya? Y solito, automáticamente,
se va adaptando. Oh, oh. Y ahí no debo escaparme, no debo escaparme. Miren cómo le voy siguiendo y es como si ahí aparece un imán que va indicando toda esa recta. En toda esa recta, sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Y está. Ahora sí, termino con... Ya, y acá aparece con mayores detalles, con una mejor forma, mejor tratamiento, pues aparece la selección, pero un poco más completa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir más completa? Que si yo empiezo a revisar cada una de las de los dumbos, en este caso que han llegado al otro lado, no todos están parejos. Ah, excepción de esto, miren, ve, que justamente estaba eh, me distraje aquí un bonito y miren, ve, esto se ha paralizado. Ellos también deberían llevar todo esto. En este caso, este no lo tiene. Lo que voy a hacer aquí es seleccionar con la mano alzada y ya está. Un poquito menos. A ver, menos. Ya está. Una vez que superada esta parte, ahora sí, cuando yo lo jale con la herramienta mover, cuando yo lo jale hacia el lado derecho, ya lo jalé, ya. Voy a minimizar acá un poco, vamos a maximizarlo, a ver, para ver. Sí, miren, ve, este acá presenta sus deformaciones, este acá también presenta sus deformaciones aquí y allá, y sin embargo, el último Dumbo al que acabo de traer, pues no tiene nada de esos detalles que tiene la parte superior de arriba. ¿Y todo por qué? Porque lo escogí trabajando con la herramienta lazo magnético, ¿ya? Entonces, esas herramientas nos permiten a nosotros ir moviendo y descubriendo de repente, no, hay una que no necesita mucho detalle, ya hazlo con la barra, barra mano alzada, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar también a hacerlo rápidamente, sin vuelta que darle, excelente. Entonces, ya hemos visto aquí las herramientas que tenemos, pues son la herramienta marco rectangular, la herramienta René, ¿verdad? La herramienta, perdón, lazo normal, lazo poligonal, lazo magnético, ¿no? Entonces, aquí tenemos al lado derecho dos herramientas que ya hemos visto, que son las herramientas de selección rápida y la herramienta de varita mágica. Cuando escuchamos la opción de varita mágica o selección rápida, eso lo voy a explicar aquí rápidamente, es cuando tú tienes una selección, voy a darle control D, quito, ya, y me voy a la varita mágica y le digo Babra, cadabra, pata de cabra. Clic acá al azul y automáticamente el azul se queda listo como para que yo lo pueda mover. Pero ahí necesita mucho de apoyo, ¿ven? Porque sale simplemente así. En cambio, una vez que ya yo lo tengo, hay que seleccionarlo con la varita mágica todo. Sí, ya lo tengo todo eso seleccionado. Acá también puedo seleccionarlo. Y lo ven, y si yo quisiera trasladarlo, igualmente voy a trasladar. Obviamente que nosotros debemos trasladar cosas que son netamente para un pedido, porque también jugando lo podemos lograr, pero hay más adrenalina cuando queremos hacer algo para otros, ¿no? No necesariamente para uno. Cuando estamos trabajando para uno, hay flojera. En cambio, cuando estamos trabajando para otros, bueno, ahí sí, ¿no? Oye, sí voy a hacer aquello y lo otro. Bien, vamos a trabajar justamente con todas estas herramientas poco a poco. Control D para hacer la selección. La herramienta que nos muestra acá, selección rápida, es cuando yo quiero darle clic y empiezo, ¡pum!, más definido, miren. Mientras que la varita mágica, control D, mientras que la varita mágica va, boom, pum, hace esto, va haciendo esto, demora.
En cambio, la varita, la herramienta selección rápida, no, es al contrario, miren, el azul, y está. El azul de acá, y está. El rojo, ¿ve? Es más práctico, ¿lo ven? Y no pierde, no pierde detalles ni algunos elementos más por ahí. Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve justamente estas herramientas que estamos viendo? Son, como les mencionaba, son las herramientas de selección. ¿Por qué selección? Porque nos permiten seleccionar cada uno de los detalles que nosotros quisiéramos para poder trabajar con ellos, ¿ya? Entonces, hasta ahí vamos viendo, pues, ya algunas herramientas básicas, como la herramienta de selección rápida, la herramienta varita mágica, y las herramientas también, pues, las herramientas lazo, ¿verdad? Lo otro que podríamos ir viendo dentro de esas herramientas que también tiene Photoshop para este lado, es que tiene acá una herramienta que se llama la herramienta recortar, que cuando yo le doy un clic, automáticamente selecciona toda mi imagen y me dice, pues, ¿no? ¿Qué parte quieres recortar? En este caso yo le digo, pues, quiero recortar aquí este lado, también quiero recortar este otro lado para que sea un poco más pequeño el área donde aparece mi Dumbo. Y le digo, pues, Enter, presiono Enter, y automáticamente pues lo recorta al tamaño que está ahí definido, ¿verdad? Aunque también si yo le doy recortar, ¿ya? Y le digo pues no, que necesito que tenga un tamaño en específico, pues obviamente también lo voy a poder hacer, ¿no? Porque en este caso hay formas, hay medidas que nosotros vamos a poder ir complementando en cuanto a los tamaños de recorte. Entonces aquí nos muestra pues la ventana de poder recortar algunas imágenes. Después de ahí vamos a ir viendo algunas otras más. A ver, antes de pasar otro elemento más, a ver, ¿hasta ahí hay alguna duda, consulta? ¿O voy muy rápido, muy lento? ¿Ninguna de por medio? Excelente. No, profe. Listo. Entonces, con estas herramientas que tenemos aquí a la mano, con todas estas herramientas que tenemos a la mano, todas ellas podemos hacer una pequeña selección. Si alguien me dijera, por ejemplo, no, profesor, disculpe, voy a cerrar acá, voy a cerrar, ya, voy a cerrar, no, ya, no he guardado nada, escape, ya. Yo quiero, profesor, visualizar ese elefantito pero un poquito más grande, porque hasta donde yo lo veo un poquito pequeño. Entonces ahí podemos utilizar las teclas o los comandos cortos, en este caso, que son control y el símbolo más del teclado. Cuando le digo control más, eso aumenta. Control más, aumenta, control más, y sigue aumentando cada vez que yo le digo control más. Tiene una línea de tiempo que va ampliándose hasta poder llegar a las celdillas, que en este caso estamos observando en esta manera. Y si yo quiero retroceder, o sea, quiero que vuelva al tamaño normal que yo tenía, puedo hacerlo de la manera igual como hemos utilizado. Si hemos hecho control más, lógicamente el otro será pues control menos, porque ese control menos me va a ir disminuyendo, ya el menos significa disminuir, reducir el espacio, el tamaño, pero también no de un modo tampoco no exagerado, porque si no lo vamos a perder no solamente la vista, los detalles de esa imagen, ¿verdad? Entonces lo proporcional que podríamos hacerlo es que nosotros presionemos control y 0. Cuando presionamos control 0, ya nos está dejando llevar al tamaño adecuado dentro de la hoja de trabajo. En este caso, ese control 0 ha ido y se ha ampliado prácticamente en todo ese estado, ¿verdad? Pero acá al costado también me sale pues, ¿no? Profesor, yo quiero a veces trabajar en una pantalla completa, porque lo que yo veo ahí es que usted está trabajando en una dimensión más o menos, casi parecida, casi similar. ¿Cómo puedo trabajar en una pantalla completa? Si ustedes conocen la F de Fernando, la F de Federico,
la F de feo, ya, si es que quieran llamarlo así. La F la presionan una vez y automáticamente la pantalla se va a ampliar sin restricciones. Le van a dar otra vez, o sea, una segunda vez, y automáticamente ahí se está dando en todo su esplendor. ¿Qué quiere decir todo su esplendor? Prácticamente en una pantalla completa. Miren, yo le doy control más y voilà, está en toda la pantalla prácticamente completa. Pero eso ya lo hice, ahora ¿cómo salgo? Porque ahora ya me siento perdido o me siento perdida, ¿no? De que ahí está y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago, profesor? Bueno, muy sencillo, vuelve a presionar la tecla F para que vuelva a su estado normal. O sea, la F funciona en un estado, ese es uno, en el segundo estado, completamente todo, y en el último estado, que es que te regresa a tu lugar donde tú estabas trabajando desde el principio. Entonces, profesor, me pareció excelente esa parte, ya me pareció excelente de poder ver que nosotros podemos inclusive trabajar en otro horario para poder verlo de manera más compleja o más completa, ¿verdad? Pero también, ¿qué pasaría, profesor, si es que usted me dice, no, yo quiero desaparecer solamente la barra de propiedades, ya, esa barra de propiedades, y quiero desaparecer la caja de herramientas, así como lo estoy viendo en este momento. Ya desapareció, ya. Ahora presionen F, 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 F. Profesor, presiono F y no encuentro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado de mí? Entonces, lo que he hecho es presionar solamente la tecla del tabulador. Abajo está, abajo a tu izquierda está la tecla Control Shift mayúscula, el backslash, el último es justamente esa tecla Tab, le llamamos nosotros, porque con ello podemos activar, ahí estoy activando la barra de propiedades arriba, ¿sí? Y si presiono Tab, estoy eliminando la barra de propiedades juntamente con la caja de herramientas, ¿lo ven? Entonces, Tab, puede ser. F, también puede ser. Entonces, todo para ir viendo los espacios, los tamaños. Vamos a entrar también a los colores que va a ir teniendo cada uno de estos trabajos. Entonces, hay mucho por trabajar. El día de hoy solamente vamos a poder desarrollar las 6 primeras herramientas, que son las herramientas de selección, porque lógicamente después de ahí vienen las herramientas de retoque, y después de la herramienta de retoque tenemos las herramientas de digitalización, que son prácticamente lo que son los textos, ¿ya? Por ello es que las 6 primeras herramientas, cuando uno las busca, yo voy a dar clic aquí, ¿ya? Y al darle clic aquí, la caja de herramientas se transforma en una sola, ya, muy parecida a la caja que aparecía, a ver, ¿dónde era? Ah, ya, yo había puesto, por ejemplo, por acá, el Photoshop CS6, ahí está debajo, ¿verdad? Y cuando le di clic a las imágenes, y acá me aparecía la ventana, profesor, mire, ve acá aparece, es una caja de herramientas, la diferente que es a lo largo, ¿verdad? A lo largo. Entonces, cuando yo voy a mi Photoshop, también tengo mi caja de herramientas a lo largo. Pero si yo le doy clic acá arriba a la flechita, entonces me dicen, pues no, bueno, ya, es un poquito más amplio, ¿no? Entonces, esos conceptos básicos, como para irlos teniendo o tomando en cuenta para para esta parte. Profesor, cuando se pone el cursor sobre cada elemento de esa cajita, ¿sale para qué sirve, no? Sí, justamente en el 2020, en muchos también ya salían, pero te especifica, ¿no? Tú le dejas ahí, te dice herramienta sí. marco rectangular, Sí. ¿no? Y al costado te aparece entre símbolos paréntesis, te aparece pues, ¿no? Una letra M. Esa letra M significa que tú puedes utilizar ese comando corto para poder hacer algo un poco más rápido, ¿no? Si tú te vas al otro lado y dice, no, ahí no te aparece el comando corto, pero vamos a suponer, mira, yo estoy aquí, ya, yo estoy aquí, y yo quiero que con mi tecla se vaya al otro lado, yo presiono control y la barra espaciadora.
Oye, no se mueve. ¿Ya? O de todas maneras también pues los comandos cortos, en este caso son la L de lazo, la M de marco rectangular, acá es la O, la W es la D. ¿Ya? Y ahí los comandos cortos nos van a ayudar también a nosotros a ir teniendo una secuencia. Si no me equivoco, yo en la mesa que les he dejado el espacio de trabajo, cuando le digo archivo, abrir proporción, les estoy dejando pues algunos comandos cortos que les van a ayudar a ustedes a ir teniendo una secuencia muy práctica de todo este elemento de lo que es Photoshop. ¿No? De la parte de edición, selección, dice control S guardar, control Q, querer abrir, salir. Entonces, prácticamente todo está basado a la práctica, pero acá hay una pregunta, ¿no? Aquel que no practica, pues, no es que pierda, sino que va a demorar en aprender, ¿no? Va a demorar en ir aprendiendo algunas cosas, ¿no? Yo quiero acá, profesor, quiero sacarle el ojo para poder colocarlo a a otra parte. Entonces yo selecciono aquí, me estoy llevando, presiono Alt y me estoy llevando una copia del ojo. Aquí no me estoy llevando el ojo original, me estoy llevando una copia. ¿Lo ven? Entonces, para eso nos ayudan todas las herramientas que hemos visto hasta este momento. Profesor, una consulta. Cuando nosotros vamos a traer una imagen, ¿cómo se tiene que hacer? ¿Como abrir como objeto inteligente? Ya, muy bien, muy buena pregunta. Vamos a suponer que yo tengo aquí una imagen y esta imagen está en internet. ¿Ya? Vamos a ver, Marvel. Ya, yo tengo acá esta imagen y esta imagen que la tengo acá guardada, o perdón, que la acabo de abrir. eh, Voy de repente a esta otra, a esta de acá mejor porque está un poco, yo siempre escojo imágenes grandes para poderla visualizar. Ya, una vez que la tengo, esta imagen le voy a decir acá, clic derecho y le voy a decir guardar imagen como. Puedo seleccionar mi carpeta donde están todas las imágenes, por ejemplo, si le digo clic acá imágenes, ahí va a aparecer la palabra descarga, ya, ahí voy a guardarlo. Guardar, me voy al Photoshop y en este caso el primer paso que puedo hacer es archivo abrir, ya, y me acuerdo que lo guardé dentro de la carpeta de mis imágenes y busco y aquí está, descarga, le digo abrir, ok, y ya lo tengo, wow, es una imagen malísima. Al final, miren, pesaba tanto, pero es una imagen malísima. ¿Por qué malísima, profesor? Miren, no se ve, los pixeleados están hasta, Pixeleado. sí, Profesor, eso recontra mal. también. ¿Qué imagen de cuántos píxeles? O sea, ¿cómo nosotros podemos elegir las mejores imágenes para que no esté tan pixeleado así como es? Ah, perfecto. Miren, cuando vamos acá, vamos a suponer, yo quiero trabajar una imagen de Marvel, entonces todas estas pestañas que aparecen en la parte superior, donde dice herramientas, donde dice herramientas, me voy a ir donde dice tamaño y en tamaño le vamos a dar clic donde dice grandes. Al decirle ese espacio nada más, me van a salir solamente imágenes totalmente grandes. Pero como yo lo decía, una cosa es una imagen grande y otra cosa es cuando yo vaya y le diga, no, tamaño de la imagen, me dice 147 KB, pero miren el tamañito de la imagen, 12 por 4 de tamañito. Y tiene 72 puntos por pulgadas o píxeles por pulgadas, que en este caso, o sea, en otras palabras, no es una muy buena imagen esa que yo acabo de bajar. Pero si sigo buscando de repente por ahí alguna imagen que me lleve, a ver, vamos a ver esta de acá, 1280, aunque lo veo media pixelada también. ¿Cómo me doy cuenta algunas veces de los píxeles? Por las formas. Qué bárbaro. A ver.
Cuando yo veo, esta sí es buenísima. ¿Cómo me doy cuenta que es buenísima? Porque justamente se ve todo su detalle. A ver de nuevo, guardar imagen como, me voy al escritorio, imágenes, guardar, abro el archivo, doble clic para poder abrir. Esta es abrir, ok, y ahí está, sí, muy buena imagen, sí, se puede ver el tamaño de la imagen, pero también hay otra forma en el que, por ejemplo, me ha pasado, y eso de repente no sé, le puede pasar también a ustedes, en que ustedes a veces abren una imagen, ya, una imagen donde, por ejemplo, dice Thor, ¿verdad? Yo quiero la imagen de Thor aquí, ya, esta es la imagen, aunque acá está pequeña, dice 850, a ver, este de acá creo que tiene un poquito más, ya, tengo esta imagen de Thor, y lo primero que yo digo es, hoy voy a guardarlo, y al momento de querer guardar, digo, no, pero mucho va a demorar la imagen al poderlo guardar, entonces lo que le digo es copiar imagen, cuando me voy al Photoshop, ya, me voy al Photoshop, de frente le digo archivo nuevo, ya, le digo archivo nuevo, y de frente le digo, no, en vez de todo esto, en vez de darle todos esos pasos, de frente le digo que esté en el portapapeles, ya está activado, y de frente le digo crear, no importa si le dejen 72, le digo crear, ya, y se abre una ventana en blanco. Aquí le aplico edición pegar, y se va a pegar la imagen que estaba en este lado, o sea, sin que me haya ido a archivo, abrir, guardar, solamente la pegué. El único detalle está que al momento que ya tengo mi archivo acá, ya, solamente que hay dos, es un fondo blanco y el dibujo que está ahí encima. Pero como vuelvo a mencionar, yo siempre prefiero buscar las herramientas, pero en herramientas tamaño grandes. Eso me va a ayudar un poquito a que las imágenes que baje puedan tener un buen peso. Y también al momento de trabajarlo, al momento de poderlo ir quitando algunos elementos, se pueda trabajar parejo, ¿no? No sé si hasta ahí hay alguna otra consulta, pregunta. ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? Bien. Entonces, al no haber ninguna pregunta ahí de por medio, para la siguiente clase lo que vamos a realizar es justamente el trabajo ya prácticamente con las demás herramientas, ya que vuelvo a repetir, yo manejo las herramientas en este primer inicio con las herramientas básicas, ya porque con ellas vamos a ir nosotros a ir viendo detalles, por ejemplo, cómo ir bajando imágenes en un color, dos colores, irlo transformando a tricomías, duotonos, y todo eso hay que irlo teniendo en cuenta. ¿Ya? Entonces, esto sería, vamos a ver. Sí, hasta ahí es lo que he preparado para la clase el día de hoy, ¿ya? Que es el principio básico, solamente es la introducción a la parte del Photoshop. El día jueves estoy tocando un tema un poquito más amplio, ya que tiene que ver, más bien no se lo pierdan, porque tiene que ver mucho con la parte de gestión de color, tiene que ver con la parte de la, a ver, vamos a ver qué es lo que dice. Ya en la separata número 2 tenemos que ver con las herramientas selecciones, ¿sí? Y con las selecciones vamos trabajando justamente el modo de color, ¿sí? Sí, con esa en la parte de herramientas. Bueno, disculpen que sea algo muy corto, ha sido muy pequeño, he tratado de repente de correr con la hora, pero espero que les haya podido servir esta primera parte del Photoshop. Si no hay ninguna pregunta, nos estamos viendo el día jueves.